No todas las historias de millonarios empiezan con una universidad de prestigio. Algunas ni siquiera empiezan con una escuela terminada. Esta, por ejemplo, empieza con una mochila vacía, un cuarto compartido, y un chico que creció pensando que nunca iba a valer nada. Su nombre es Brandon Ortega. Y este es el relato de cómo un joven que abandonó la secundaria logró, con nada más que voluntad, sentido común y muchísimos errores, levantar una empresa que hoy vale más de $15 millones. Brandon nació en Houston, Texas. Su madre limpiaba oficinas. Su padre vendía herramientas en la calle. Pero en realidad, creció más con su abuela que con cualquiera de los dos. Desde los 7 años, ya entendía que el dinero era un problema constante. En su casa, la frase más repetida no era te quiero, sino no hay. En la escuela, Brandon no brillaba. No porque fuera tonto. Era de esos chicos que entienden rápido, pero se aburren más rápido todavía. Le costaba quedarse quieto, escuchar a alguien hablar durante 45 minutos sin hacer nada. Lo que más le gustaba era mirar cómo funcionaban las cosas. Desde chico, desarmaba ventiladores, juguetes, teléfonos viejos. A los 13, empezó a faltar a clase para ir a ayudar a su tío en un taller de carros. Ahí aprendió a cambiar aceite, a poner música fuerte y a evitar preguntas. También aprendió una verdad simple. La gente paga por lo que necesita. Y mucha gente necesita su carro. A los 15, ya arreglaba bocinas y vendía luces LED instaladas de forma ilegal. A los 16, dejó de ir a la escuela. Nadie fue a buscarlo. No le avisó a su mamá. No hizo un escándalo. Simplemente un día no fue, y nunca más volvió. Trabajó en muchas cosas. Repartidor. Cajero. Lavaplatos. Electricista sin licencia. Pero en todo lugar al que iba, algo en su cabeza se activaba. Miraba cómo cobraban, cómo hablaban los dueños, qué errores cometían. A los 19, ya había tenido 3 trabajos y renunciado a los 3. No soportaba que le dijeran qué hacer. Pero tampoco sabía exactamente qué quería hacer. Solo sabía que trabajar por hora no era para él. Una noche, mientras cargaba su celular en la lavandería del barrio, escuchó a 2 hombres hablar de cuánto dinero había en las máquinas expendedoras. Brandon se metió a la conversación sin ser invitado. Preguntó cuánto costaban, cómo se reponían, cuánto se ganaba. Uno de los hombres, cansado, le dijo: "Y mira, si te interesa, te vendo una por $900. Está vieja, pero sirve". Brandon no tenía ni 300. Pero esa noche no pudo dormir. Pasó las siguientes 2 semanas vendiendo herramientas usadas que encontró en el garaje de su padre, reparando parlantes y pidiendo dinero prestado a 3 amigos diferentes. Consiguió $950. Compró la máquina. Y la instaló, gracias a un favor, en una ferretería que visitaba bastante. Los primeros días fueron decepcionantes. Ganó $6. Luego 12. Pero al segundo mes, después de ajustar los precios, cambiar los productos y limpiar bien la máquina, hizo $84 en una semana. No era mucho. Pero era suyo. Sin jefe. Sin reloj. Sin uniforme. Brandon se volvió adicto a esa sensación. Compró otra máquina. Y otra más. En menos de un año, ya tenía 6 máquinas repartidas en gasolineras y tiendas pequeñas. Era una rutina simple: comprar el producto barato, rellenar cada semana y contar el efectivo. Pero también era una disciplina. Brandon no salía de fiesta. No tenía pareja. Vivía en un cuarto alquilado, con un colchón en el suelo y una nevera portátil. Sus amigos lo molestaban. ¿Todo ese esfuerzo para vender papitas? Él no respondía.
Sabía que estaba sembrando. Y sabía que, aunque fuera chico, eso era su empresa. A los 22, ya ganaba más de lo que su madre y su padre juntos habían ganado en un año. Y sin embargo, no estaba conforme. Porque algo le molestaba. Su negocio dependía de él. Si él no reponía, no se vendía. Si él no negociaba los espacios, no crecía. Quería sistema, no solo ingreso. Y así llegó a su siguiente gran decisión, aprender de negocios. Pero Brandon no fue a la universidad. Fue a YouTube. Fue a podcast. Fue a libros pirateados en PDF que leía en el celular. Aprendió sobre escalabilidad, márgenes, automatización. Y más importante, aprendió a delegar. Contrató a un chico del vecindario para rellenar las máquinas. Luego, a una prima para hacerle las cuentas. Y se concentró en lo importante, crecer. A los 23 años, Brandon Ortega ya tenía 12 máquinas expendedoras, 2 personas ayudándolo, y un pequeño cuarto convertido en oficina. Pero no era solo un negocio. Era un reflejo de lo que él nunca tuvo, control. Había vivido toda su infancia y adolescencia siguiendo las reglas de otros. Ahora, él decidía los precios, los productos, los horarios. Era libre. O eso creía. Hasta que llegó su primera gran caída. Y no fue por error. Fue por confianza ciega. Un tipo que conoció por Facebook le ofreció venderle 12 máquinas nuevas a mitad de precio. Brandon, entusiasmado, accedió. Depositó casi $10,000 en efectivo sin firmar un solo contrato. Las máquinas nunca llegaron. El perfil desapareció. El teléfono no contestó más. Y Brandon se sintió estúpido. No solo por perder el dinero, sino porque no tenía a quien culpar, excepto a sí mismo. Por primera vez en años, pensó en rendirse. Volver a lo simple. A reparar bocinas, lavar carros, vivir al día. Porque esto de ser empresario, pensó, no era para alguien como él. Pero ese mismo día, recibió un mensaje de voz de su madre. Una de esas pocas veces que hablaban. La voz era cansada, pero firme. Brandon, vi que saliste en un video de TikTok. Una muchacha dijo que tu máquina le salvó el día porque no tenía para comer. Estoy orgullosa de ti. No por el dinero. Por lo que estás haciendo. Brandon lloró. No de tristeza. De responsabilidad. Ese negocio, esas máquinas, ya no eran solo suyas. Eran parte de un sistema más grande. De personas que contaban con ese producto rápido. De jóvenes que lo veían como ejemplo. Así que se sacudió. Volvió a empezar. Y esta vez, lo haría a lo grande. Primero, cambió de mentalidad. Dejó de verse como un chico que instalaba máquinas. Y se empezó a ver como un operador de servicios. Registró su marca, Rapipite. Hizo tarjetas de presentación. Creó un logo. Pagó por su primer sitio web. Empezó a escribir propuestas. Contactó oficinas, escuelas, talleres. Y fue rechazado más de 40 veces. Pero en la número 43, una empresa aceptó colocar 5 máquinas en sus oficinas. Ahí todo cambió. Brandon se dio cuenta de algo que ningún libro enseña. La percepción vale tanto como el producto. Si te ven como profesional, te tratan como tal. Aunque no tengas diploma. Aunque no sepas hablar bonito. Así que se enfocó en parecer grande. Mientras seguía operando desde un pequeño almacén detrás de una taquería. Empezó a usar redes sociales. Mostraba el día a día. Los errores. Las máquinas dañadas. Las rutinas de recarga. Y eso conectó. Porque era real.
Jóvenes de barrios como el suyo le escribían. Le preguntaban cómo empezar. Algunos querían consejos. Otros querían trabajar con él. Brandon no quería ser influencer, pero entendió que su historia era más grande que él. Y empezó a compartirla, no por ego, sino por impacto. A los 26, ya tenía más de 60 máquinas en 3 estados. Había contratado a un pequeño equipo. Y había abierto su primer almacén propio. Pero todavía sentía que algo faltaba. Porque el dinero estaba bien. Pero Brandon no sentía que había creado algo escalable. Seguía siendo él al centro de todo. Tomando decisiones. Resolviendo problemas. Era su propio jefe, sí. Pero también su propio límite. Entonces, se le ocurrió una nueva idea. Enseñar el modelo. No en un curso caro. No con falsas promesas. Sino en algo práctico, una franquicia simplificada. Tú consigues el lugar, yo pongo la máquina. Compartimos las ganancias. Así nació su segunda empresa. Ortega Vending Partners. Un sistema para que otras personas pudieran operar máquinas con su respaldo, sin tener que aprender desde cero. Los primeros en sumarse fueron 3 amigos. Luego, conocidos de redes. Y en un año, ya tenía más de 150 máquinas activas, operadas por 42 microfranquiciados en 5 estados. Brandon ya no rellenaba máquinas. No contaba monedas. No hacía repartos. Ahora era un mentor. Un generador de oportunidades. Un tipo que cambió su vida, y estaba ayudando a otros a cambiar la suya. Todo sin haber terminado ni el 10º grado. A los 29 años, Brandon Ortega ya era, sin saberlo, millonario. No en apariencia. No vivía en mansiones, ni conducía Lamborghinis, ni publicaba fotos con relojes. Vivía en un departamento de 2 habitaciones, con cocina propia por primera vez en su vida. Y para él, eso ya era lujo. No lo decía mucho, pero en el fondo sentía miedo. Miedo de perderlo todo. Miedo de no estar preparado. Miedo de que un día todo se cayera, como aquella vez que perdió $10,000 por confiar en un estafador. Por eso vivía con los pies en la tierra. No por humildad, sino por memoria. Un día, revisando los correos de su web, encontró uno sin asunto. Decía solo esto. Me dijeron que tú eres mi hijo. Me gustaría verte, aunque sea una vez. No quiero nada. Solo hablar. Era de su padre. Un hombre que no había visto en más de 20 años. Que lo había dejado cuando apenas caminaba. Y que ahora, al parecer, quería aparecer. Brandon dudó durante semanas. No porque odiara a su padre, sino porque no sabía qué hacer con el dolor guardado. Pero algo dentro de él dijo, si construiste máquinas para alimentar desconocidos, puedes sentarte con el hombre que te dio la vida. Lo citó en un restaurante barato. Su padre llegó tarde. Más viejo de lo que Brandon imaginaba. Más roto. La conversación fue corta. Tensa. Llena de pausas incómodas. Pero también honesta. El padre lloró. Pidió perdón. Brandon no lo abrazó. Pero tampoco se fue. Lo escuchó. Y cuando terminó, solo dijo: yo también tuve miedo. La diferencia es que decidí no huir. Ese día no cambió el pasado. Pero cambió algo más importante, la relación de Brandon con su propia historia. Por primera vez, dejó de esconderla. Empezó a hablar abiertamente de su abandono escolar. De sus trabajos duros. De las veces que durmió en el suelo con hambre. Y algo inesperado ocurrió. La gente conectó más. Porque la gente no quiere perfección. Quiere verdad.
Brandon siguió creciendo. A los 31, ya no solo operaba máquinas. Invirtió en un pequeño centro de distribución de snacks latinos. Luego, en una app para operadores de vending. También abrió una fundación que beca a jóvenes que abandonaron la escuela, dándoles mentorías prácticas sobre negocios reales. Y todo eso sin haber pasado por un aula desde los 16. Pero lo más valioso no estaba en su cuenta bancaria. Estaba en su teléfono. Mensajes como: gracias por mostrar que uno puede empezar desde donde está. Tu historia me hizo no rendirme. Yo también dejé la escuela, pero hoy tengo mi primera máquina. Estoy en camino. Brandon no se sentía gurú, ni coach, ni maestro. Se sentía útil. Y eso, para alguien que creció creyendo que no valía nada, era más importante que cualquier millón. Un día, en una charla comunitaria, le preguntaron: ¿qué fue lo más difícil de todo tu camino? Él no lo pensó mucho. Respondió: creer que podía hacerlo. Eso fue lo más difícil. Porque cuando no tienes escuela, ni contactos, ni dinero, el primer obstáculo no está en la calle. Está en tu cabeza. Y luego agregó algo que quedó grabado en todos los que lo escucharon: no tener estudios no te hace tonto. Ser pobre no te hace débil. Equivocarte no te hace fracasado. Lo único que te rompe es dejar de intentarlo. Hoy, Brandon Ortega sigue operando su negocio. Tiene más de 300 máquinas en 9 estados. Más de 100 personas que dependen de su sistema. Y una comunidad de seguidores que lo ve como ejemplo, no por lo que tiene, sino por cómo lo hizo. Y cuando alguien le pregunta qué cambiaría si pudiera volver atrás, siempre responde lo mismo: no cambiaría nada. Porque si no hubiera fallado tanto, no habría aprendido tanto. Y si no me hubiera dolido tanto, no habría cuidado tanto lo que logré. Brandon no tiene diploma. No tiene maestría. No tiene título en la pared. Pero tiene algo más valioso. Una historia real. Una que no se aprende en libros. Una que no cabe en un currículum. Porque a veces, los mejores negocios no se crean en una oficina. Se crean en la calle. Con hambre. Con errores. Con amor propio, y sin permiso de nadie.